Pero también creo que las parejas se conocen poco a poco, o sea, es lo normal que una pareja debería conocerse poco a poco y que en ese sentido también la información debería ir saliendo poco a poco sin forzarlo. A mí me gusta decir que la intimidad emocional debe aumentar con el compromiso en esa relación. No basta contarlo en esa primera pregunta, realmente no es lo más idóneo, pero obviamente es información que se ha de compartir, ¿no? Lo que creo que ya no suma o no hace falta es los detalles de la práctica sexual con estas otras parejas. Creo que ya no es algo necesario, porque eso solo puede crear imágenes en la mente de la persona que te está conociendo, con lo que va a tener que lidiar. Y bueno, como cristianos creo que al final parte mucho de entender, ¿no? Si Jesús me ha perdonado, ¿quién soy yo para seguir condenándome por ese hecho? Hola a todos, a todas, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Hablando del Buen Sexo. Soy Keila Martínez y estoy con Alejandra Grájeda y vamos a estar hablando acerca de un tema que nos preguntan mucho, y es si mi pareja debe conocer todo mi pasado, especialmente en relación con el pasado sexual o relacional. Así que, ¿tú qué dirías? ¿Qué contestarías a esta pregunta? Bueno, es una buena pregunta. Creo que depende, sobre todo de en qué momento de la relación se encuentran. Yo nunca diré que está mal ser honestos o vulnerables. Yo estoy a favor de eso para poder construir una relación sólida. Creo que hace falta honestidad y vulnerabilidad, estar dispuesto a poner tu vida también. Pero también creo que las parejas se conocen poco a poco, o sea, es lo normal que una pareja debería conocerse poco a poco y que en ese sentido también la información debería ir saliendo poco a poco sin forzarlo y sin evitar hablar de ciertas cosas si se está pensando en crear una relación seria, porque pueden estar en un extremo las personas que no solo evitan hablar de su pasado, sino que quieren esconder ciertas cosas y creo que eso no es sano para ninguna relación. Pero por otro lado, también están las personas que tienen una imagen negativa de sí mismas y como un acto de autosabotaje corren a contar todo lo malo en primer lugar, tratando de probar a la persona, pero en realidad yo pienso que solo se están probando a sí mismas, ¿no? Como buscando confirmar la idea de que no son buenos partidos o buenas opciones. Recuerdo hace un tiempo estar con un grupo de amigos donde había una mujer divorciada con 2 hijos y en un momento así ameno de la conversación, uno de los hombres del grupo mostró algo de interés por ella y le pregunta delante de todos como, ¿y tú cuántos años tienes? Y ella le responde con su edad y luego sin rodeos añade, no estoy divorciada y tengo 2 hijos. Sí, en seco, ¿no? Entonces, más tarde en privado esta persona me dice, es que yo prefiero que lo sepan desde el principio, ¿no? Y tal, pero yo pienso que el hecho de estar divorciada o tener 2 hijos no te convierte automáticamente en una mala opción, ¿no? Claro que esa información, si esta amistad se desenvolvía, tiene que salir, ¿no? En algún momento, pero creo que decirlo de esa manera en ese momento es esa forma extrema que digo de sacar información que no es natural o que no es fluida. Entonces, para reafirmar mi respuesta aquí, yo sí. Creo que cuando se tiene interés por una persona hay que fomentar espacios, varios, no un espacio, varios para conocerse progresivamente e ir sacando toda la información de quién eres. Sí, totalmente de acuerdo. Y a mí me gusta decir que la intimidad emocional debe aumentar con el compromiso en esa relación. No basta contarlo en esa primera pregunta, realmente no es lo más idóneo, pero obviamente es información que se ha de compartir. Y de hecho a mí lo que me ha pasado, ¿no? Todas las veces que me he encontrado que me suelen hacer esta pregunta, generalmente lo que yo percibo es que son personas que hay cosas de su pasado que todavía no tienen resueltas o no tienen sanadas. Es decir, ellas se sienten, o ellos, claro, avergonzadas, ¿no? Avergonzados por ese pecado, por esa relación pasada, por lo que hizo en el pasado, etcétera, ¿no? Entonces sí que me doy cuenta que normalmente ese temor, ¿no? De qué va a pasar cuando tengo una nueva relación y se lo tendré que decir, no lo digo cuando lo tengo que decir. O sea, eso realmente denota que necesitamos quizás todavía ir ahí, trabajarlo, procesarlo, sanarlo, ¿no? Y bueno, como cristianos creo que al final parte mucho de entender, ¿no? Si Jesús me ha perdonado, ¿quién soy yo para seguir condenándome por ese hecho? Entonces sí que en la mayoría de contextos lo he visto así, como que hay un temor en ese sentido. Y claro, es cierto que al final a mí hay algo que me gusta mucho decir y es esta idea de que para experimentar amor necesitamos ser conocidos. Y ese ser conocidos implica precisamente
las partes que no me gustan, las partes que me dan más vergüenza. Esas son las partes en las que necesitamos poder ser honestos y vulnerables para poder sentirnos amados, ¿no? Porque si no, realmente estamos en esa relación pensando, si supiera esto de mí, me querría, estaría conmigo, seguiría conmigo. Por ejemplo, pienso en este caso y digo, imagínate no haberle contado todavía que tienes 2 hijos. Pues bueno, evidentemente es algo muy importante de compartir porque esa persona también necesita plantearse, ¿no? Si puede lidiar con eso. Claro, y yo estoy muy de acuerdo con esto que dices, porque, por ejemplo, pienso en una experiencia de abuso sexual vivido, ya sea en la infancia o en la juventud. Si es algo no procesado para la persona, va a ser difícil verbalizar lo que vivió en primer lugar, ¿no? Cómo contarlo, no sé cómo contarlo, porque todavía no lo he procesado, no lo he revisado, entonces es ideal que esta información sensible, obviamente, salga antes de casarse, pero incluso a veces no sale antes. Y yo entiendo el porqué, sobre todo con una situación extrema como es el de haber vivido un abuso sexual. Por otro lado, también quiero remarcar el hecho de que todo mi pasado sexual debería salir en las conversaciones. Creo que sí es importante que sepa que has tenido un pasado sexual, es decir, si has vivido tu vida sexual activamente, si has tenido varias parejas, creo que es importante contarlo. Lo que creo que ya no suma o no hace falta es los detalles, ¿no? De la práctica sexual con estas otras parejas. Creo que ya no es algo necesario, porque eso solo puede crear imágenes en la mente de la persona que te está conociendo, con lo que va a tener que lidiar, y si llegan ustedes a formalizar en una práctica sexual, como tener que lidiar con esas imágenes que ha creado de las cosas que tú le has contado en cuanto a esos detalles. Entonces creo que sí que hay que tener cuidado con esa parte. Sí, yo creo que al final las claves es eso, ¿no? Como ese ir poco a poco, como comentábamos, ¿no? Y por otro lado, como no dar detalles específicos que puedan crear imágenes difíciles de olvidar. Bueno, realmente creo que esa sería otra de las preguntas que nos hacen, vale, si lo tengo que contar, ¿cuándo lo tengo que contar? Y creo que aquí también más o menos lo hemos ido diciendo, pero no sé si quieres añadir algo más en relación con esto. Sí, reforzar lo que decías, ¿no? A medida que aumenta el compromiso y la confianza, se deben dar las conversaciones de forma progresiva. También pienso que cuando la pareja está cultivando una intimidad emocional, se presentan estos momentos de conversación naturalmente. No es algo que tú vas a planear o agendar una fecha para ahora hablaremos de cosas de nuestra infancia. Como se está cultivando la intimidad en la relación, estos espacios se dan naturalmente, y creo que el mejor camino cuando el espacio se da de conversación es la honestidad y ser honesto. Y si en algún punto sientes que no estás listo o lista para dar una información, puedes comunicarlo diciendo, bueno, tengo un tema con eso, pero siento que no estoy lista para como hablar de eso, ¿no? Me gustaría que me des un tiempo más. Entonces, no decir, no, no ha pasado nada, ¿no? En eso yo todo bien, ¿no? Eso es ya decir una mentira. Entonces, pero creo que pedir tiempo para poder hablarlo más adelante puede ser un buen camino. La otra persona necesita valorar toda quién eres para saber si puede acompañarte en el camino con todo eso que has vivido, y viceversa, ¿no? Es para los dos es igual. Sí, creo que eso es súper interesante porque creo que las personas es como no me siento a lo mejor preparada para contarlo todavía, pero sé que es importante y siento que le estoy mintiendo, ¿no? Y cuando se lo cuente parece que va a ser como aquí en verdad no te dije toda la verdad. Creo que realmente el poder decir, si hay algo que quiero contarte en relación con esto, pero no me siento preparada para hacerlo todavía, necesito un poquito más de tiempo. Entonces no estás mintiendo a la persona, lo que le estás comunicando es cómo te sientes en relación con eso y está bien porque es normal que quizás para contar algo tan sensible, por ejemplo, como lo que contaba Alejandra de un caso de un abuso, necesitas tener una confianza y saber que esa persona de verdad es una persona que va a permanecer, ¿no? No una persona a la que se lo voy a contar hoy y en 2 semanas nuestra relación va a terminar, porque quizás eso puede hacer más daño, ¿no? Sobre todo dependiendo en el momento del proceso de sanidad en el que te encuentres. Algo que a mí me gusta mucho decir cuando me hacen esta pregunta es que cuantas más veces lo cuentes, menos poder tiene sobre tu vida, realmente. Yo creo que es así, como que cada vez es más fácil poder hablar de eso, es más fácil contarlo, sobre todo cuando ya lo hemos procesado, porque puede ser contado como un testimonio de lo que Dios ha hecho en tu vida a raíz de todo eso. Entonces, creo que eso también es importante. Sí, eso es importante, y como decía Keila, cuando ya lo has procesado, no simplemente cuando lo repites, pero cuando lo entiendes lo que estás contando y ocupa un lugar y un sentido en tu vida también, o en tu historia de vida. Y también hay que pensar, ¿no? En que un matrimonio conlleva una gran responsabilidad
Y creo que no nos casamos con proyectos acabados y tampoco nosotros somos proyectos acabados. Así que es importante conocer a la otra persona para poder también asumir una responsabilidad de acompañarle con ciertas heridas, ¿no?, que pueda tener y valorar si estamos dispuestos o no a acompañar con ciertas cosas, ¿no? Depende de lo que se presente. Por ejemplo, si tu pareja ha desarrollado una adicción a la pornografía, es algo con lo que está lidiando, entonces también es algo que a ti te va a tocar lidiar como pareja. Entonces, creo que es importante compartir las cosas sin necesariamente detallar las experiencias. En ese sentido, Keila, ¿tú qué preguntas valoras que es importante plantear en este periodo de tiempo de conocerse o temas de conversar también en pareja? Sí, yo creo que cuando nosotros hablamos de conocerse, puede ser antes incluso de establecer el noviazgo, pero también durante el noviazgo, ¿no? Porque al final el noviazgo es esa etapa de conocerse que nosotros como cristianos entendemos también que es para un futuro matrimonio. Entonces ahí Claro. tenemos que preguntar realmente todas las cosas que son importantes para nosotros, o como tú decías, por ejemplo, este caso con el tema de la adicción a la pornografía, es importante saberlo realmente y ver si tú estás dispuesto y si puedes gestionar eso, lidiar con esa situación aunque sea de la otra persona. Preguntas que yo creo que son necesarias hacernos tiene que ver con cuáles son nuestras expectativas, nuestras creencias, nuestros valores en relación con el noviazgo, con los límites, con el matrimonio, con tener hijos, con proyectos de vida, ¿no? Como cuál es nuestro propósito de vida, qué nos vemos dentro de 10 años, dónde nos vemos, ¿no? Creo que es importante compartir todas estas metas personales, profesionales, incluso ministeriales, para ver realmente si son compatibles, si tenemos un camino común, si quizás alguien plantea algo igual, nunca me lo había planteado, pero me encantaría, o no, imposible, yo no me movería nunca de mi ciudad y la otra persona está pensando en hacer viajes misioneros, ¿no? Es decir, realmente es importante poder tener todas esas conversaciones, ¿no? Más allá de todo lo que estábamos hablando del pasado, de las relaciones pasadas, de nuestro testimonio. Creo que es importante a la hora de pensar en la proyección al futuro, cómo nos proyectamos para ver realmente que estamos en la misma página, porque si uno quiere tener hijos, otros no, uno quiere viajar, otro no. Hay que ver realmente si nuestros proyectos de vida son compatibles, ¿no? Entonces creo que esas conversaciones realmente van a ser muy importantes y se van a ir dando poco a poco, evidentemente. No vas a hablar todo eso el primer día, pero sí que creo que son cosas importantes que necesitamos saber y valorar. Sí, creo que en términos generales siempre hay que estar hablando para evaluar cuáles son los valores, ¿no? Hacer preguntas abiertas, ¿no? Como qué piensas del divorcio, qué piensas de la infidelidad o de la fidelidad, qué piensas del abuso sexual en la infancia, qué piensas de la pornografía, cuál ha sido tu relación con la pornografía, qué significa para ti el matrimonio o el compromiso. Creo que son preguntas importantes y creo que un consejo que me gustaría dejarles cuando planteas estas preguntas, tienes que pensar que son temas que pueden generar vulnerabilidad y tocar algunos aspectos sensibles de tu historia personal o de la historia personal de con quien estás hablando. Por esta razón, creo que es importante siempre ir con una actitud de escucha abierta, donde puedas meditar en todo lo que te está diciendo la otra persona, sin apresurarte a refutar su manera de pensar, a juzgar, a criticar, a tratar de corregirle, a tratar de adelantar tu punto de vista como la verdad absoluta. Creo que es importante en ese tipo de conversaciones enfocarte en descubrir cuál es el corazón de la otra persona mientras te está contando estas cosas. Es importante generar este espacio de escucha para que la otra persona también pueda abrirse y ser honesta con lo que piensa. Y pues nada, esperamos que este episodio les pueda inspirar a empezar conversaciones profundas, construir vínculos fuertes, sobre todo si están en una etapa de conocer a una pareja. O incluso la gente que está casada y que nunca ha tenido estas conversaciones. Así que creo que sería bueno empezar a tener conversaciones profundas con tu pareja al respecto. Y no está de más, ¿no? Así que compartan este episodio a quien crean que les pueda servir. Y pues nada, Keila, antes de despedirnos, no sé si quieres dejar un mensaje final de tu parte. Sí, yo diría ser intencionales, ¿no? Como decíamos, si estamos en una etapa de conocernos, necesitamos conocernos y para eso hay que hacer preguntas. Por supuesto, a medida que va aumentando el compromiso, la intimidad, cuando te sientas preparado, pide tiempo si lo necesitas, ¿no? Todo lo que hemos hablado, pero sí que tengamos en cuenta pues, que esto es necesario y es importante para poder realmente sentir que somos conocidos y que somos amados. Así que os animamos a eso, a que podáis ser intencionales y, bueno, a tener claro que Jesús nos ha perdonado y
que por eso no tengo que avergonzarme de mi pasado y de mi vivencia, porque Jesús ya hizo la obra. Pues bueno, nos vemos en un próximo episodio. Esperamos que lo hayan disfrutado. Adiós. Chao.